Buen día, mi nombre es Stephanie. Presentamos el día de hoy, de manera colaborativa, por 4 estudiantes de la Universidad Iberoamericana, una entrevista realizada a una psicóloga que se encuentra actualmente desempeñando en el área educativa. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Guarín, soy psicóloga, egresada de la Universidad Los Libertadores, tengo una especialización en salud ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tengo una maestría en psicoterapia Gestalt, esa es de la Escuela Claudio Naranjo, y tengo otra maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente soy orientadora para la jornada tarde en el Colegio Estanislao Zuleta, Colegio Público de Bogotá. Estoy acá como orientadora hace 4 años. Antes de eso fui orientadora en el Colegio Gran Yomasa de la localidad de Usme también. Y antes de eso fui orientadora del Colegio Nicolás Buenaventura en la localidad de Suba. Ya llevo 7, 8 años siendo orientadora de colegios públicos. Antes de eso trabajé, nunca he trabajado para colegios privados. Mis trabajos anteriores han sido en actividades más comunitarias que otra cosa. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Y ahora bien, pensando en la educación como un término estéril para la sociedad, ¿cuál es el papel que juega el psicólogo educativo en el ámbito socioeducativo? La psicología educativa en el ámbito socioeducativo, pues es primordial. Em, la realidad es que en general los colegios públicos, en este colegio particularmente, nosotros atendemos población en unas condiciones complejas. Básicamente el 40, tal vez el 50% de la población es población de invasión. Tenemos acá estudiantes que pues sus condiciones familiares no son las mejores, chicos que tienen familiares detenidos, privados de la libertad. La situación económica tampoco es maravillosa. Y pues mil dinámicas en las que los muchachos están inmersos todo el tiempo. Y el hecho de que los chicos lleguen al colegio y el profesor desconozca esa vida familiar, ese contexto social en el que se mueve el estudiante, esa realidad en la que está inmerso el estudiante en su día a día, pues hombre, hace que la educación pase a un segundo plano, ¿no? Cuando la realidad del estudiante es o trabajo para comer hoy o voy al colegio, las características son distintas, ¿no? El hecho de que nuestros chicos se tengan que ver llevados a trabajar para poder comer, pues eso pone el colegio en un segundo plano. ¿Sí? La importancia de la educación en un segundo plano. Y si a eso le sumamos que algunos padres de familia nunca han ido a un colegio, yo tengo muchos padres de familia que son analfabetas, pues también nos habla que esa familia no prioriza la educación, no conocen los beneficios de la educación, ¿no? Entonces, sí es muy importante revisar las condiciones afectivas, las condiciones familiares, las condiciones sociales en las que están inmersos los muchachos para que el proceso educativo sea exitoso, ¿sí? Si un estudiante llega al colegio después de ver a su mamá agredida por su papá, el hecho de que le expliquen una regla de 3 para él carece de importancia en ese momento, porque tiene su mente, su corazón, sus emociones están centradas en mamá, en lo que vivió, en lo que va a pasar cuando llegue a su casa por la noche. Entonces, el proceso socioemocional es muy importante en el colegio. Ahora bien, si la función del psicólogo educativo debe sobrepasar más allá del marco escolar, ya sea para involucrarse en ámbitos familiares o comunitarios, ¿cuál
es la función del psicólogo orientador en la institución educativa? Bueno, la realidad es que las obligaciones contractuales, es decir, como se ve legalmente las funciones del orientador escolar, son unas, ¿sí? Y la realidad es otra, ¿no? Entonces, en algunos colegios los orientadores escolares tienen que supervisar comedor o entrega de refrigerios, tienen que supervisar los proyectos transversales, tienen que coordinar las actividades de servicio social, estas actividades para preparar a los chicos para el servicio militar. Digamos que dentro del marco legal se pueden concebir, pero la realidad es mucho más fuerte que la parte legal, ¿sí? Entonces, la conciencia, la presencia y la responsabilidad del orientador frente al estudiante, frente a un estudiante o frente a un grupo de estudiantes, es muy alta, ¿sí? El hecho de que el estudiante se sienta escuchado, comprendido, que se le mire muchas veces, ¿no? Hay estudiantes, más que todos los estudiantes que viven en esos centros de asilo, son chicos que vienen con una nulidad de sí mismo, ¿sí? Siempre está por delante otra persona que tiene mayores necesidades, que tiene una fragilidad mayor a la de sí mismo, entonces tienden a anularse. El hecho de que en el colegio yo le pueda dar voz y voto, ¿sí? Escucharlo, apoyar sus puntos de vista, es muy importante, ¿sí? Claro, acá desde el colegio, pues el orientador escolar tiene 1000 obligaciones. Hay que participar en el proyecto educativo institucional, hay que meterle mano, irle aportando y ayudarlo a que crezca con el colegio, ¿sí? En cada proyecto, el proyecto de educación sexual, el proyecto de comunicación, el proyecto de socioemocionalidad, todos los proyectos transversales que maneja el colegio tienen que ir acompañados desde la orientación escolar. Pero las obligaciones más grandes que tiene el orientador escolar es atención individual y grupal a estudiantes y atención individual y grupal a padres de familia, ¿sí? Y desde ahí se desprenden muchísimas obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que yo tengo un estudiante, hablo con ese estudiante y resulta que verifico que el estudiante es víctima de maltrato en su casa. Pues eso ya me implica a mí hacer un reporte. Necesito hacer un reporte. En los colegios públicos manejamos un sistema que se llama sistema de alertas, ¿sí? Pero como estamos hablando que es víctima de maltrato, entonces también el caso tiene que ir remitido a comisaría de familia o a bienestar familiar, según sea el caso. Si resulta que la situación de maltrato se dio en la calle por parte de una amiga, entonces tenemos que generar un reporte a fiscalía y hacer una denuncia legal por la situación que se haya presentado. Entonces eso ya también es otra obligación, ¿sí? Porque tú tienes que estar al frente, guiar a la familia en el proceso de restablecimiento de derechos si se requiere, de mano con la entidad que competa, porque el colegio garantiza el derecho a la educación, pero no restablece derechos en general, ¿no? Entonces eso sí es muy muy importante. Entonces, además de eso, tienes que hacer parte de las distintas mesas del colegio. Entonces, comité de convivencia, consejo académico, en algunos casos consejo directivo, pero también hay que hacer parte del COPAS, hay que hacer parte de gestión de riesgo, hay que hacer parte, ¿sí? Por fuera del colegio también se hace parte de distintas mesas. Está la mesa local de orientación escolar. Esa se lleva a cabo una vez al mes, y de esa mesa salen algunos representantes para otras mesas, por ejemplo, la mesa de mujer y género, la mesa del buen trato,
la mesa local de comité de víctimas, la mesa local, sí, son diferentes mesas. Eso a nivel local, ¿sí? Y tú puedes postularte también para hacer presencia y tener un rol activo en las mesas distritales, que son las mismas. ¿Listo? Y a esas mesas haces parte según las necesidades del colegio, por decir algo. Si en tu colegio ves que los chicos están, hay un riesgo muy alto de consumo de sustancias psicoactivas, pues haces parte de la mesa de prevención de consumo. Y así te vas moviendo según las necesidades que tú veas. Igual también el tiempo, ¿no? El hecho de que yo esté en la jornada de la tarde me implica a mí me permite a mí hacer parte de las mesas que prioritariamente se realizan en la mañana para no tener que faltar al colegio, ¿sí? Pero si yo soy una orientadora que trabaja en un colegio y tengo jornada global, es decir, jornada larga, pues la presencia va a ser distinta, ¿sí? Entonces, bueno, son 1000 situaciones que se van a presentar. Bueno, Luisa, aparte de las áreas tradicionales de trabajo del orientador, como orientación vocacional, sociolaboral, escuela de padres, salud mental, ¿en cuáles otras áreas puede intervenir el psicólogo como orientador en la institución? Además de la parte mental, vocacional, Laboral, sociolaboral, escuela de padres, ¿en cuál más puede participar? ¿y tú? Pues yo soy partidaria, si quieres cierra un poco más la puerta, que los chicos que entran a danzas... en todo, yo soy psicóloga de formación y considero, bueno, importantísimo que tengas presente que en los colegios distritales el psicólogo puede ser orientador escolar, pero no solamente el psicólogo. También el perfil permite que el trabajador social y el psicopedagogo desempeñen el mismo cargo, ¿sí? Pues yo soy partidaria que el psicólogo se puede desempeñar en cualquier lugar donde hayan personas. ¿Sí? El único requisito es que en el espacio haya personas. Ahí ya un psicólogo tiene mucho que hacer, ¿sí? Entonces, sí, claro, si bien es cierto que nosotros acá manejamos con los estudiantes todo el trabajo que es con desarrollo emocional, también salud mental, también el enfoque profesional. Nosotros también acá tenemos mil cosas por hacer. Por decir algo, la violencia escolar en este momento está disparadísima. Entonces estamos trabajando en esto con los muchachos, ¿sí? Pero resulta que no podemos enfocarlo solamente en los estudiantes, porque es que lo que hemos encontrado es que estos estudiantes que son violentos dentro del colegio es porque hay un tipo de violencia en casa. Entonces tenemos que abordar también las familias, ¿sí? También nos hemos dado cuenta que, bueno, educación sexual siempre estará ahí, ¿no? Consumo de sustancias psicoactivas, principalmente con los chicos grandes. Bueno, con los chicos de bachillerato, me refiero a eso, ¿sí? Primaria no tanto, no necesita tanta prevención de consumo de sustancias psicoactivas, pero si yo no fortalezco en primaria las habilidades para la vida, todos los autos, el autoestima, el autorrespeto, todos los autos, pues vamos a tener problemas de consumo a futuro, ¿no? Entonces, sí también es un trabajo que se hace con primaria y primera infancia. Todas las adaptaciones para las transiciones, hay algo desde la educación que es muy significativo y es el cambio de una época a la otra, ¿sí? Entonces nuestros chicos entran a jardín, están en jardín y transición, y el paso a primaria, es decir, a primero de primaria, es muy brusco para ellos, ¿sí? Entonces estamos desarrollando un proyecto para generar una transición un poco más armónica, ¿sí? Las profes de primera infancia son muy maternales, ¿no? Y las profes de primaria son un poco más distantes que los chicos, además que la cantidad de chicos de primera infancia a primaria pues aumenta muchísimo, ¿no? Las profes de primaria ya tienen grupos de 40 estudiantes, ¿sí? Mientras que las profes de primera infancia tienen grupos de 25. Entonces, la profe puede estar más dedicada a cada uno de los chicos.
Los profes en primaria, la cantidad de chicos imposibilita bueno, no es que imposibilite, sino más bien dificulta el contacto con el estudiante y la profe. Y lo mismo, cuando termina en quinto, que pasa a bachillerato, ¿sí? Donde los estudiantes tienen un profesor para cada una de las asignaturas, donde el bloque, porque están en una sede distinta, esta es la sede de los niños de bachillerato, pues los invita a comportarse de manera distinta, ¿sí? Pero es brusco porque todavía están pequeños. Entonces en esa transición también se requiere mucho de la guía de orientación escolar, ¿sí? Ese acompañamiento uno a uno, ese acompañamiento en los escenarios deportivos, en los escenarios recreativos, en los escenarios culturales, el conocer, interpretar y entender por qué un estudiante quiere tener hoy el pelo rojo o azul o verde y además el piercing y además sueña con tener un tatuaje, ¿sí? Siempre pues va a estar ahí el orientador. Ahora, partiendo de la premisa de que el orientador y la orientación son agentes de cambio social y cultural, ¿cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad en general, la cultura en los procesos de orientación que realiza el psicólogo en la institución educativa? Pues yo creo que los estudiantes y sus familias son muy conscientes de las diversas problemáticas en las que están inmersos, ¿sí? Muchos de ellos desconocen, digamos que la oferta institucional, el manejo de las redes institucionales. Para muchas familias las desconocen. Entonces, la posibilidad que tiene el orientador, que está en contacto normalmente con las mesas locales, con las mesas institucionales, en muchas ocasiones con las mesas distritales, te permite conocer cómo apoyar una familia, ¿sí? Entonces el hecho de tener aquí una familia que tiene una problemática X o Y, y uno le diga, mire, esta es la dirección de tal fundación, de tal entidad, de tal, necesito que vaya allá y yo voy a enviar un correo desde el colegio, pero necesito que usted gestione, le permite avanzar a la familia, salir de esa situación problemática en la que se encuentra en ese momento. El orientador, claro que sí, es un agente de cambio, pero igual si la comunidad no quiere, no puede hacer nada, ¿no? Entonces se motiva, se incita, se apoya, ¿no? Pero pues hay momentos en que es muy difícil. Otra cosa que también es importante tener presente es el tiempo. Por lo menos yo en este momento tengo a cargo 550 estudiantes. Y así estoy desde hace año y medio. Cuando yo llegué a este colegio, estuve a cargo de 1100 estudiantes porque tenía las dos sedes de la jornada tarde, la sede de los niños pequeños y la sede de los niños grandes, y así estuve 2 años y medio, ¿no? Entonces 2 años y medio siendo responsable de la orientación escolar de 1100 estudiantes con sus familias, con las diversas situaciones que se presentan en el día a día, apoyando los procesos dentro del colegio, participando en las mesas externas, pues no te permite a ti estar en mucho contacto con la comunidad en general. Tú, claro, estás todo el tiempo con tus estudiantes y tus padres de familia, los hermanos, tíos y demás de los estudiantes, ¿sí? Pero hacer parte, por decir algo, reunirte tú con el gremio comercial del sector, tú no lo puedes hacer porque no hay tiempo, ¿sí? Además, las características de este colegio, tenemos orden por el señor rector de no quedarnos después de la jornada laboral. ¿Por qué? Pues porque se han presentado situaciones de robo, de agresión y demás a los profesores. Entonces, a la hora que se termina la jornada laboral, debemos salir todos los profes en grupo. Entonces, quedarnos más tiempo implica ponerse en riesgo, ¿sí? Entonces, son situaciones complejas, ¿sí? que hacen que no se te permita a ti
generar comunidad. Los servicios de orientación se dan a través de programas organizados. ¿Existe otra manera de implementar estos servicios? Programas organizados y programas no tan organizados los llamaría yo. Bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, crea diferentes programas que además son muy buenos, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se crean pues desde una oficina. Esa es mi opinión personal, ¿no? Se crean desde una oficina, ¿no? Para una comunidad, dentro de los parámetros, una comunidad de mostrar, ¿sí? Llega uno a un colegio y se encuentra con que su comunidad pues es muy particular. Todos los colegios tienen una comunidad particular. En mi caso, pues ya te contaba yo que muchos de mis chicos viven en invasión, es decir, que no tienen agua potable, que no tienen acceso a luz, a gas, que les pregunto la dirección y ellos me dicen el sector dentro de la invasión y me dicen la característica de la casa. Es una casa morada, es una casa de rejas no sé qué, es una casa totalmente en plástico, es una... ¿sí? Esas características para su dirección. Muchos de los colegios en el distrito no les pasa eso. Tienen una comunidad distinta. Por ejemplo, yo sé que los colegios del centro tienen población flotante. Es decir, sus muchachos, sus estudiantes están 3-4 meses porque sus papás llegaron al sector del centro para trabajar allí y a los 3-4 meses se trasladan para otro colegio porque el trabajo de los padres así lo exigió. Nosotros no tenemos población flotante, pero tenemos una población con unas condiciones socioeconómicas distintas, ¿sí? Tengo acá en este colegio muchos padres de familia que son expendedores de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, claro, un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas es muy bueno, ¿sí? Cuando a nosotros nos dan la cátedra, nos enseñan, nos explican el programa, muchas veces nos envían el material hasta el colegio, pues uno lo recibe y uno dice, qué bonito esto, ¿sí? Pero entonces yo me encuentro no con un estudiante para ese programa, sino me encuentro con Juan Pérez y resulta que Juan Pérez tiene un papá que es consumidor de sustancias psicoactivas y además el papá de Juan Pérez trabaja vendiendo sustancias psicoactivas y además el señor, si no trabaja en eso, pues su familia no come, ¿no? Entonces Juan Pérez es un niño que ve el consumo como algo amigable, porque cuando su papá no consume es una persona irritable, ¿sí? Y cuando está bajo el efecto de sustancias psicoactivas es una persona pues más tranquila, más llevadera, más amable. Sí, claro, depende de la sustancia, pero además las sustancias psicoactivas le permiten a su familia adquirir el ingreso económico para alimentarse, para la ropa, para los útiles escolares, ¿sí? Entonces Juan Pérez es un niño que ve el consumo de sustancias psicoactivas no como algo complicado, ¿sí? Sino es su día a día. ¿Sí? Lo ve como algo normal, tranquilo, no hay ningún problema con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y eso dentro del colegio, ¿sí? Porque cuando yo hago el reporte de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, con Policía de Infancia y Adolescencia, policía ve el consumo de sustancias psicoactivas como un delito, ¿sí? Entonces, a mi estudiante, que yo lo veo como un niño, ¿sí? Aunque tenga 17, 18 años y sea de grado 11, lo sigo viendo como un niño porque es mi estudiante y está bajo mi cargo. El policía lo ve como un delincuente, ¿sí? Y si yo hago una articulación con el gremio de la salud, yo lo veo como un estudiante, como un niño que tiene emociones, que tiene esperanzas, que tiene sueños, pero el sistema de salud lo ve como un enfermo. ¿Sí? Porque hay consumo de sustancias psicoactivas, algo está mal, él está enfermo y lo traen aquí al sistema de salud para que yo ayude a que su salud mejore, ¿sí? Entonces ahí es que entramos en problemas con los proyectos, ¿no?
claro, la alcaldía genera un proyecto donde van a estar inmersas varias entidades, pero en el momento de abordar al estudiante es distinto, porque yo lo veo como un estudiante, salud lo ve como un paciente, policía lo ve como un delincuente, y así cada una de las entidades, ¿no? Y eso pues se marca mucho en los proyectos, ¿sí? Cuando nos hablan de maternidad y paternidad temprana, tenemos proyectos maravillosos, ¿sí? Para abordar a los estudiantes antes de la gestación, ¿sí? Durante la gestación, posterior al parto. Pero lo que yo me encuentro acá en el colegio es con un estudiante que está en embarazo y yo le pregunto, ¿tú querías ser mamá? Sí, yo lo hablé con mi esposo. Con mi esposo cuando ella tiene 15 años y voy a mirar la situación y su pareja tiene 16. Entonces ella está en 10º y su pareja está en 11. Y se hablan de esposos porque es que llevan conviviendo 2-3 años. ¿Y por qué están conviviendo 2-3 años? Porque la familia de ella, por ejemplo, se fue a vivir para Villavicencio. Ella no podía irse a vivir a Villavicencio porque tiene conflicto con su padrastro que está allá. Entonces ella decide quedarse e inicia una convivencia con su pareja. Entonces ellos ya se habían puesto de acuerdo, decidieron interrumpir el método de planificación que estuvieran usando y deciden concebir un bebé, ¿no? Entonces, pues ahí se va al garrete pues toda el proyecto de la Secretaría de Educación, ¿sí? Y así pues nos pasa con todos los proyectos. Bueno, doctora, entendemos que la orientación es un proceso sistemático. ¿Cuáles son los pasos o fases dentro de un programa o estrategia de intervención psicológica en contexto educativo? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer el grupo poblacional al que está dirigido. En este caso estudiantes, pero también puede estar dirigido a padres de familia, pero también puede estar dirigido a los hermanos mayores o a los hermanos menores de los estudiantes, o puede estar dirigido a los padres, ¿sí? Y conocerlo implica, no es saber dónde está, sino conocer sus sueños, sus puntos de vista, lo que opinan, lo que les gusta, las problemáticas que tienen, lo que no les gusta, ¿sí? Ese tipo de situaciones es importante plantearlo, porque para mí, Luisa Guarín, orientadora de este colegio, es un problema las agresiones físicas entre mis estudiantes, ¿sí? Pero para ellos no, porque a ellos les da un estatus, ¿sí? Para ellos los ubica dentro, les asigna un rol dentro de su contexto, dentro de su grupo de amigos. Entonces, lo que para mí es un problema, para ellos es necesario, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, creo yo, para abordar cualquier tipo de población, es conocerla primero, ¿sí? Y conocerla, pues ya revisar qué se necesita, ¿sí? Y eso no sale única y exclusivamente de mí como orientadora. No, yo tengo que hablarlo también con el grupo de profes, con los coordinadores, con las orientadoras de las otras sedes y de las otras jornadas para ver si ellas han evidenciado lo mismo. Pero también tengo que hablarlo con mis estudiantes, si está dirigido a mis estudiantes, con mis padres de familia, a ver si para ellos también es viable, ¿sí? Yo no puedo crear un proyecto o una estrategia de atención a la comunidad desde lo que a mí me parece, desde lo que yo considero y encerrada en esta oficina, ¿no? Yo tengo que conocer a la comunidad, conocer a los muchachos para poder implementar las actividades. Bueno, doctora, para finalizar las fases de la orientación pueden organizarse en diagnóstico, planeación, diseño, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico o lectura del contexto y de la evaluación en el proceso? Bueno, pues como lo venía diciendo ahorita, si tú no conoces la comunidad, si tú no conoces la situación, no vas para ningún lado, ¿sí? Acá nos llegan distintas universidades ofreciéndonos muchas actividades para realizar con los chicos, ¿sí?
no, es que tenemos un taller sobre prevención sobre socioemocionalidad, sobre el afecto, sobre el manejo de redes sociales, sobre el internet, sobre... Y nosotros siempre les preguntamos es, ¿y usted cómo sabe que mis estudiantes tienen ese problema? Sí, porque no los conocen. Entonces, sí, el diagnóstico, o sea, del diagnóstico va a partir todo, ¿sí? Y para que tú puedas hacer un diagnóstico tienes que estar en la comunidad. Tú no puedes hacer un diagnóstico desde detrás de un escritorio. Tú tienes que vincularte a los chicos, conocerlos, entender para poder crear un plan de intervención. Y en ese caso, pues el diagnóstico, que es lo que me estás preguntando. Bueno, doctora, para finalizar queremos agradecerle que haya sacado de su tiempo, que haya compartido con nosotros de sus conocimientos adquiridos, de su experiencia y de todo lo relacionado en el campo de la psicología educativa. Feliz día. Vale, que estés muy bien.